provisto nuevamente de la lámpara de Dios, busca maniática al hombre, aquel que fue la admiración de los dioses. Esto es una obra, un lugar reservado. Adéntrate conmigo. Buscamos a aquellos que les interese el misterio, aquellos que quieran ir de lo simple y perecedero a lo eterno y divino. Hay un antes y un después de la etapa de Jesús. Hay un gran mensaje de salvación para la humanidad. Se considera como dogma en la resurrección una fuerza lumínica absorbe el cuerpo físico y esa persona ya venció la muerte. Se presenta a sus discípulos para confirmar de que mantiene su estructura sólida. Esto tiene una trascendencia. La muerte no es el umbral último, puede ser trascendido. La propuesta sería hablar de esas cosas que aparentemente han quedado en el credo, qué fundamento tiene, y a sus discípulos le otorga el don de perdonar los pecados, ver qué ocurrió en ese tiempo, profundizar un poco en la etapa del tiempo de los apóstoles, si eso es un proceso simplemente destinado a unos cuantos discípulos, unos cuantos elegidos, o si está abierto a la humanidad, ¿en qué queda todo eso? ¿Hay alguien que se presta a comentarnos al respecto? Hay un ser, dice, absolutamente de blanco, pero de tan blanco que no más que le veo lo que es el rostro, la cara, todo lo demás es luz. No le puedo ver ni siquiera el color de las vestiduras. ¿Cómo fue la trayectoria de los 12 discípulos de Jesús a partir de la resurrección? Dice que en un principio ellos se agruparon y se apoyaron, no todos acababan de aceptar, incluso habiendo sabido por propia boca de Jesús lo que iba a acontecer, porque en todo momento ellos fueron alertados de los pasos que él iba a vivir. Ellos simplemente tomaron rutas distintas para poder llegar a todos los pueblos y comenzar a formar núcleos. ¿Cómo se formaban esos núcleos? Es decir, ¿cómo empezaba la doctrina a ser divulgada entre los gentiles? Dice que ellos hacían una réplica de lo que hizo Jesús con ellos, elegían no al azar, sino con el sentir la fuerza del Espíritu, quienes debían ser los depositarios de ese conocimiento, y no podían evitar que hubiera más gente alrededor, pero hablaba de que cuando cada uno de ellos elegían grupos pequeños para iniciarles, esto fue el verdadero comienzo. Dice que él no puede revelar las fuentes de esa iniciación. A partir de los discípulos se creó una estructura a través de los sacramentos. ¿Qué importancia tienen los sacramentos? El bautismo, la comunión, la confesión, la misma receptividad de la gracia. Dice que todo lo que nosotros ahora conservamos son esas palabras, los sacramentos, pero son los pasos de los iniciados. ¿Cómo poder recuperar el sendero perdido? Dice que hay que recordar, muchos han estado allí presentes, que otros pueden sencillamente sentir la fuerza de esos sacramentos como pasos de iniciación e ir más allá de lo que ha quedado público, apenas lo mínimo que realmente es lo importante, que el bautismo es un proceso de limpieza que limpia, depura todas las vidas pasadas. Se puede reactivar ese bautismo y que no sea simplemente un echar agua a un cuerpo, es decir, un elemento sólido a otro elemento sólido sin mayor fuerza. Dice que sí, pero se necesita tener el conocimiento del iniciado. Es importante que aquellos que fueron iniciados recuperen de nuevo la fuerza de los ritos sagrados para poderlos ejercer. Estos son en realidad los verdaderos sacerdotes. Cuando en la vigilia pascual se hace la renovación de los votos bautismales y somos ungidos con el agua, ¿qué efecto tiene eso sobre el cuerpo espiritual? Dice que este recordatorio, estando ya consciente, tendría que tener el efecto de haber barrido cualquier desecho, cualquier foco oscuro del interior. Es la preparación como si dibujaras ese envoltorio de cuerpo de luz y tenerlo como modelo para poder llegar a conseguirlo aplicándolo al cuerpo real. Cuando Jesús es traspasado en el costado y se menciona que del costado surge agua y sangre, ¿ese agua qué valor tiene? Dice que es simplemente un hecho físico, el demostrar que habla del agua simplemente no tiene nada que ver con nada misterioso, sagrado. Era alguien que ya estaba listo, preparado.
Nos ha quedado distintos enigmas. Uno que sería el de la sábana santa. La sábana santa actual, la que se conserva, ¿tiene que ver con la sábana originaria, la de Jesús? ¿Es la misma o es fabricada? No, dice que es auténtica, no hay ni ha habido métodos que pudieran reflejar en una tela lo que ha quedado de él, que esto es algo que se permitió, nunca dejó ningún tipo de rastro tras de sí, ni escritos hechos por él. ¿Cómo fue conservada? ¿Cómo fue recogida y se ha mantenido hasta los días de hoy? ¿Cuáles fueron los pasos que siguió la sábana santa hasta nuestros días? Dice que eso es algo muy largo de contar. Un poquitito por encima, ¿cómo se ocultó? ¿Cómo se mantuvo? ¿Qué efecto tenía el estar en su presencia? Dice que estuvo oculta como una gran reliquia, que es lo único, la única posesión que dejó Jesús en la tierra a nivel físico, porque muchas de las cosas que él hizo, incluso los escritos que él dejó, fueron destruidos, que esta sábana fue protegida en lugares secos, preparada para que no pudiera degenerarse, deteriorarse, que también estaba revestida con el halo de misterio, no la podían tocar, en que su género, la tela, pudo llegar a nuestros días y hay una connotación de misterio aquí. Cualquier tejido, cualquier otro tejido podría haber desaparecido con el tiempo. Cada persona que podía tocarla, que es un símil al manto de Jesús, cuando le tocaban podía sanar, podía tener dentro esa fuerza de la propia chispa divina que cada uno tenía dentro, que le alimentaba, y hacerla aumentar de voltaje. Esto lo que provocaba era equilibrio, saneamiento interior, aunque no otorgaba la posibilidad de tener o conseguir lo que él consiguió. ¿Quién la recogió? ¿Quiénes la recogieron del sepulcro? Dice, está hablando primero José de Arimatea, él la guardó durante mucho tiempo hasta que luego la entregó y ella fue pasando de manos de los más cercanos en las más altas jerarquías de los núcleos de cristianos, que siempre fue un tesoro que fue protegido, y aunque dicen que llegó a visitar diferentes territorios siempre en aras de estar cuidadosamente guardada, no es cierto, que nunca abandonó los territorios de la Judea hasta bien entrado, está hablando comienzos de primer milenio, que aquí está hablando de los templarios que la pudieron recuperar. Ellos fueron los que la depositaron. Acompañando lo que es el misterio de la sábana santa, estaría también la leyenda del Santo Grial. ¿Existió realmente el Santo Grial como elemento físico de la consagración del vino en la última cena? Dice que sí. A posteriori es que fue de él. Pero el hecho que se haya mantenido como una meta a buscar, como una eterna búsqueda, un gran secreto, un gran tesoro, ¿por qué esa atracción hacia el Santo Grial? Dice que realmente la sencilla copa podía regenerar interiormente cualquier cuerpo, que era como la gran fuerza tomada a través de los propios labios de Jesús que la bebió, que es y tiene la fuerza, la propia copa en sí, que si ella es llenada con agua, con vino, fruto de la vid, este agua o vino se transforma, que es realmente el misterio de los misterios, que todo el mundo la ha buscado. Pero la ha buscado como elemento simbólico, ¿existe realmente? No, la han buscado porque han sabido que existía. También al misterio del Santo Grial y de la sábana santa existe la posesión de la Veracruz, de la cruz donde fue crucificado Jesucristo. ¿Hubo continuidad en esa cruz o desapareció? Dice que no, lamentablemente algunas pequeñas astillas se pudieron conservar, pero esa verdadera cruz desapareció. Acercándonos a lo que es el delegar en sus discípulos el poder del bautismo y el poder de la confesión y el poder de transmitir la Eucaristía o la comunión, ¿cómo sucede eso? ¿Cómo los discípulos, cómo ellos pueden tener ese carisma para poder limpiar los pecados a quienes ellos confesaran? Dice que esto fue no solamente el dictado de Jesús a sus discípulos, que les dio el poder a través de sus palabras y su bendición final, sino también la fuerza del Espíritu cuando les tocó, quien permitió que eso pudiera ser así, que a su vez ellos también lo hicieron con sus elegidos, pero con el correr del tiempo estos descendientes ya no pudieron sentar esta fuerza, este poder. Es cierto que ellos podían liberar de los pecados a aquellas personas a las que tocaban. Es cierto que podían abrir las puertas de los cielos a aquellas almas que salían del cuerpo físico en pecado, y que todo eso es real.
¿Qué ha quedado de todo eso hasta los días de hoy? Dice que ha quedado el ritual, las palabras que son poderosas, pero que han quedado faltas de fuerza de contenido, porque el sacerdote, los sacerdotes que Jesús dejó, sus apóstoles, los primeros sacerdotes, ellos se amparaban bajo el manto del poder de Cristo, del poder de Dios, y hoy lo pronuncian, pero no lo sienten. Cuando se hace el rito de la consagración en la Eucaristía, ¿realmente se hace presente el Cristo en ella? Dice que depende de aquel que hace la petición, la solicitud. Está hablando de que no todos los sacerdotes tienen la fuerza para reclamar esa presencia del Cristo. Muchos se dejan llevar por la inercia de las palabras y las dejan vacías. ¿Por qué deben de transcurrir 50 días hasta que viene el Espíritu después de la resurrección de Jesús? ¿Por qué es necesario ese tiempo? Dice que durante ese periodo, en el periodo en que Jesús se fue apareciendo a los apóstoles, Él fue consolidando ese cuerpo de luz de una manera en la que se podía adaptar para que aquellos que le pudieran tocar e incluso abrazar no tuvieran miedo, que fueron los últimos preparativos para la llegada del Espíritu y su marcha. Era necesario un periodo de tiempo razonable. En Jerusalén, en el lugar donde fue crucificado Jesús, creo entender que hay un lugar de culto. ¿Realmente reside allí la fuerza de ese momento o se ha disipado? La fuerza está ahí alimentada por miles y miles de peregrinos y devotos. ¿Qué es lo que acontece en el territorio de Jerusalén para que sea continuamente jaleado por las guerras y por los conflictos, aparte de sentirlo como Tierra Santa? Dice que si vieras un faro con una luz intensa y las fuerzas de la oscuridad deseando apagarlas, es inevitable que haya las guerras, las destrucciones una y otra vez para reconstruirla, que es un foco de luz demasiado vivo para ser tolerado por esas fuerzas de la oscuridad que tratan por todos los medios de apagarla. Hay también implícito un mensaje de una segunda venida de Jesucristo o de Jesús o del Cristo. ¿Qué hay de cierto en ello? Dice que Él vendrá, Él lo prometió, Él vendrá. A la segunda venida, ¿qué traería consigo? Dice que barrería por completo toda la miseria y la oscuridad de los hombres. Más allá de las palabras, ¿cómo se puede acercar el ser actual que está anhelando esa llegada del cielo a la tierra por parte de Jesús? ¿Es posible que en esta vida se pueda conseguir o habrá que esperar más tiempo? Dice que Él no tiene potestad para revelar algo así. Si el ser ahora está listo, si se prepara de forma adecuada, está hablando a nivel general, puede recibirle. Hay muchas órdenes que se llaman a sí mismas cristianas que están esperando la segunda venida. ¿Por qué ese anhelo lo mantienen vivo y sin embargo no acaban de saciarlos o de realizarlos? Dice que ellos tenían que haber asumido la naturaleza divina. El legado de Jesús es real, que al hacerlo podían haber conseguido que el reino de los cielos descendiera finalmente a la tierra, con Él al frente. ¿Cómo sería esa llegada? Dice que Él no puede ni siquiera imaginarlo y se ríe. Debéis saber que sería algo así como un estallido de luz tan inmenso en la tierra que por un momento todo el mundo quedaría ciego, que no volvería como un ser humano, vendría con la fuerza, majestad, la potestad de la propia divinidad, que todas las estructuras que cierran y ciegan al hombre desaparecerían. En la actualidad se habla también de lo que sería una posible ascensión del planeta con todo lo que hay dentro. La ascensión del planeta implicaría también una especie de renacer o de cambio de frecuencia o de resurrección del propio planeta, un cambio de estructura atómica, un cambio de estructura orgánica, un cambio de sensibilidad energética. ¿Cómo sería esa posible ascensión de la Tierra? Aquí no te da respuesta. Se queda callado. Pero ¿es posible que haya, aparte de la venida de Jesús, una ascensión de todo el planeta en sí, como hubo la ascensión de Jesús mismo? Dice que sí, solo va a decirte esto, sí, y no solamente es posible, sino que es un hecho, que se ha de dar, pero no quiere dar más datos. ¿Por qué está corriendo por los mentideros así internos esa llegada de esa ascensión, de ese periodo de cambio? Dice que todas las almas saben, todos los seres saben que eso es una realidad, que no importan las palabras que hayan dedicado, ni los escritos, ni el decorado, pero es una realidad. Lo que no va a ser es una realidad inmediata, tal y como muchos creen.
Cuando a lo largo de la historia hay santos o místicos que han recibido los estigmas de Jesús en sus manos, en sus pies, en su frente, ¿qué ha sucedido ahí? ¿Que ha sido una mera sugestión de ellos o ha sido realmente una intervención por parte del Cristo? Dice que ha sido como un acercamiento a ese momento en el que Cristo tuvo la decisión de permitir que la divinidad tomara su propio cuerpo para convertirlo, para hacer esa transformación. Ellos estuvieron casi en ese umbral. De los distintos discípulos de Jesús, ¿qué características más o menos había en algunos de ellos? Pongamos, por ejemplo, qué diferencia había entre Pedro y Santiago. Dice que las características eran sencillamente que había, aquí habla Santiago, era alguien callado, reposado, a la hora de hablar tenía autoridad. Pedro era algo más apasionado y testarudo, pero poseía la capacidad de canalizar la fuerza. El hecho de que haya quedado la figura de Santiago como el apóstol peregrino, ¿a qué es debido? Dice que él fue uno de los que se lanzó más lejos de su territorio a llevar la palabra de Dios, que él, su recorrido, acabó puliendo y dejando de ser el discípulo calmado y tímido que era. ¿Puede puntualizar algunas cosas para que tengamos una visión más objetiva sobre lo que aconteció después de la resurrección de Jesús? A ver, dice que ellos, cada uno de ellos tenía una tendencia muy marcada que era importante. Es por esto que él les escogió. Que es cierto que muchos de ellos después pudieron tener la capacidad de continuar, de conectar con el Espíritu. En muchas ocasiones lo reflejaron con sus escritos, que eran, es que ahora no sabe cómo explicarte, cada uno él te hablaría a nivel más humano, pero no le da como importancia. Es como si ellos no hubieran sido lo suficientemente fuertes como para haber sido merecedores del legado de Jesús. Es como él los percibe. El caso de María de Magdala, ¿qué aconteció con ella después de la partida de Jesús? Durante un tiempo ella intentó transmitir esos conocimientos, que hubo alguna que otra lucha de celos y poco a poco ella tuvo que acabar huyendo, no solamente de sus hermanos discípulos de Jesús, que era alguien apasionado que no medía las consecuencias. Ella sí estuvo realmente amenazada, tuvo que apartarse. Se cuenta de ella de que al final acabó sus días en el sur de Francia, casi como una ermitaña. ¿Es cierto eso o es simplemente una leyenda? No, dice que de hecho sus restos reposan allí. Sobre la figura de la Madre de Jesús, ¿cómo ella se integró también en las enseñanzas de Jesús? Dice que ella no conoció a su hijo, aún a pesar de tenerle cerca, que ella tuvo que conocerle a lo largo de su recorrido, cuando predicaba, cuando enseñaba, aún sabiendo y sintiendo que era el ser que le habían prometido que llegaría, no llegó a conocer la verdadera dimensión de quién era, que ni por asomo se lo imaginó. Al final sí pudo llegar a tener esa fuerza divina en ella, y fue algún proceso distinto. Ella fue llevada a los cielos. En este caso de la asunción de María en cuerpo y alma, ¿cómo aconteció esa asunción? Dice que en el caso de ella no se revistió de la luz de Dios, ella fue llevada a un espacio donde pudo ser su proceso, hecho de una forma distinta a la de Jesús, que su proceso no fue directo como en el de él. Ella sencillamente llegó, es que está riendo, dice que ella sí que pudo al final alcanzar los cielos y la fuerza de la divinidad, que todo el mundo la confunde con la gran Madre Divina. No es exactamente así, aunque ella llegó a conseguir la manifestación de la divinidad como él lo hizo en estadios fuera de la tierra, en otro lugar, en un lugar donde fue de alguna manera preparada. ¿Cómo es que se sobrepuso la imagen de la Madre de Jesús con lo que es la Madre Divina o la Madre Eterna? Dice que esto fue para ayudar a acercar la figura de la diosa, la figura femenina, a las gentes. Nadie más que una madre que ha sufrido el dolor cuando le arrebataron a su hijo pueden llegar a tener la cercanía, que era una manera más sencilla de poder sentir esa cercanía amorosa de la propia diosa, que era necesario y se tuvo que hacer, puesto que de otro modo hubieran apartado a la figura femenina. ¿Nos puede contar alguna cosa sobre la perspectiva desde la que él nos está hablando? Dice que él no ha participado, ni siquiera ha estado
De hecho, está tocando lo que yo veo como forma humana, que me cuesta describir porque veo la silueta, pero es todo luz. Él sencillamente es como un observador. No ha participado, nos ha venido a explicar el proceso, quiere que entendamos la importancia de lo acontecido para que lo podamos recuperar, pero dice que es importante recuperarlo en el momento más allá de lo que sería la historia, la ubicación del lugar, las costumbres y la forma de vida, que no tiene nada que ver la que hay ahora con la que había entonces, que era quizá algo más sencillo, que es importante recuperar desde el inicio, desde el principio. ¿Es factible esa recuperación? ¿Tiene lugar en algunos grupos o en algunas personas actualmente? No como lo hacían los primeros grupos de cristianos. Dice que se puede hacer en soledad, que se puede hacer como lo han hecho algunos en monasterios, grupos que se aíslan, que es difícil, pero no imposible. ¿Es viable otra vez volver a invocar la gracia del Espíritu Santo para que aquellas personas que estén en la disposición y en la actitud y en la capacidad adecuada poder continuar emanando esa gracia? Dice que no solamente es viable, sino que es muy importante que se mantenga, que se continúe. ¿Alguna información que nos pueda dar para alumbrar a lo que es el espíritu de la gente del tiempo actual, aparte de lo comentado hasta ahora? No, dice que ya todos ya conocen lo que es necesario, pero no quiere repetirse. Para aquellos que siguen las enseñanzas de Jesús a través de alguna creencia o una religión establecida, decirles a ellos para que realmente vuelvan otra vez a mirar hacia su interior. Dice que si siguen buscándole fuera no le hallarán. Es importante que entiendan que Él es sencillamente la muestra de que es posible. Deben buscarle dentro, es lo único que le indican. Ellos creen sentirle en su corazón, pero no están dispuestos a buscarle de verdad. ¿Cómo redireccionar esa búsqueda? Se sonríe, te mira, intentas buscar por diferentes modos, te dice cómo acceder y no quiere darte esa información. Te hace un gesto como diciendo, no importa cómo me haga la pregunta. ¿Qué valor o qué importancia tiene que un cristiano visite Jerusalén, más allá de hacer el recorrido del propio Jesús? ¿Qué le puede aportar a su espíritu? Dice que el territorio, todos los lugares tienen fuerza, que muchos podrían sencillamente activar en el interior esos grandes misterios que deben ser recordados. ¿Cómo recordar esas partes que están olvidadas? Habla de que esa es una forma, a veces puede ser confusa, a veces la persona si no tiene una mente clara, dispuesta y abierta para reordenar los propios recuerdos a nivel sensitivo, habla de aquellos que llegan a este territorio de Jerusalén, que esto es una de las formas, en muchas ocasiones se consigue este primer gran paso. Dice que las regresiones llevadas de forma adecuada pueden reconducir a esos lugares, a esos primeros momentos, que no todo el mundo ha vivido en el sitio, pero no es importante, se pueden recuperar fragmentos de historia antes, durante y posterior. ¿Que la sede de la enseñanza de Jesús está situada en Roma y no está situada en Jerusalén? Dice que es cuestión de politiqueo, no tiene nada que ver. Él estuvo en un lugar donde todavía permanece la fuerza. Sencillamente dejaron aquel lugar y se centraron en una figura, la figura de Pedro. ¿Roma en sí tiene algún tipo de poder o simplemente era la sede del Imperio Romano en aquellos tiempos? No, dice que Roma tiene la fuerza de los primeros mártires cristianos, que ya lo ha dicho, la fuerza, la luz que ellos tenían es lo que hizo que aquello se convirtiera en una especie de segundo faro en importancia. El hecho de que fueran martirizados sus discípulos y muertos conllevó también de que tuvieran una resurrección o algún tipo de ascensión o santificación, o simplemente fue una etapa de su vida. Dice que muchos volvieron después a encarnar. Muchos, no te está especificando ni quiénes consiguieron alcanzar grandes estadios ni quiénes no. Muchos de ellos consiguieron llegar a reinos de luz, no a conseguir ese cuerpo de luz. ¿El hecho que se coloque a Pedro como el portero de los cielos tiene algún significado? Dice que Jesús aquí sí le dio a él la posibilidad, las llaves, para que pudiera permitir la entrada de las almas a los reinos de los cielos. Antes no es que estuvieran los cielos cerrados, pero era más difícil el acceso. Ocurrido en los mundos internos después de la partida de Jesús o en la llegada de Jesús, es decir, cómo se ha dividido la otra realidad entre el cielo, el purgatorio y el infierno. ¿Continúa esa división? ¿Cómo es? Dice que sí, continúa todavía habiendo los estadios de preparación, de limpieza,
que todavía sigue habiendo los lugares, está hablando el infierno, las profundidades, el abismo. Dice que los múltiples reinos en los cielos siguen abiertos. ¿Esos reinos tienen que ser limpiados, purificados o se mantendrán así por la eternidad? No, dice que la presencia de Él, cuando decida que ha llegado la hora, esto solo compete al área de nuestro propio planeta. En otros lugares no se dan estas esferas, estos planos. Su llegada haría desaparecer de un plumazo. Simplemente su presencia de luz no podría pasar desapercibida, que los infiernos desaparecerían. La posibilidad de que eso desaparezca, ¿qué ocurriría con las almas que allí habitan? Dice que algunas desaparecerían de verdad, para siempre, otras serían rescatadas. Si es cierta la venida de ese reino de Dios, ¿qué ocurre con las entidades oscuras? Es decir, ¿tomarán cuenta de que eso es una batalla ya perdida? Aquí él sonríe. Dice que ellos no llegan a creer que eso sea posible. Conocen a la divinidad y la fuerza de la luz. Saben que las promesas hechas por la propia divinidad jamás se pierden en el olvido. Pero ellos están luchando para hacer que el propio hombre sea el que consiga que deje esa promesa a un lado. Por eso somos en este momento tan importantes para las fuerzas de la oscuridad. ¿Esto tiene que ver solo con el planeta Tierra o tiene que ver con más partes del universo? Hay partes en el universo donde también se mantienen batallas similares. Gracias, dice, a la propia divinidad son las menos. ¿En qué momento de la historia nos encontramos? Referente a lo que sería ese despertar del espíritu. Dice que hay un anhelo importante y una necesidad de despejar las marañas de oscuridad que parece que nos están abrazando, pero que hay un nivel fuerte de impotencia para conseguirlo. Hay poca fuerza y no se pide con suficiente devoción esa fuerza para que llegue de fuera y nos pueda dar el poder que necesitamos para soltar, deshacer, disolver esa maraña. Para finalizar esta conversación, ¿qué él puede decirnos como para acabar de enlazar todo lo que aquí hemos estado comentando sobre lo que es la resurrección de Jesucristo, sobre lo que es la misión en la tierra? ¿Qué más nos puede comentar que no hayamos preguntado? Dice que lo que ya se ha hablado, él como referencia, la resurrección como una oportunidad de vencer a la propia muerte, el retorno de nuevo a la tierra como el paraíso que fue y que en un plano todavía inalcanzable continúa, que es un objetivo que merece la pena y que no debemos desaprovechar. Porque también en el tiempo actual las gentes que dirigen el poder y la economía parecen estar de espalda a esta realidad espiritual. Dice que se han dejado simplemente engañar, que es triste, pero que es algo que ellos mismos, en este momento siendo marionetas de esas fuerzas que en muchas ocasiones ni siquiera son conscientes, pueden llegar a peligrar, a perder su propia alma. Es importante que ellos sepan que no es en la forma, aunque crean que están haciendo un bien para la humanidad, lo que están haciendo es cada vez apartarla de la luz. Una última palabra. No, él dice que ya no tiene muchas palabras que decir, ni siquiera una frase. Él le gustaría hacer la evocación de una palabra que contiene prácticamente toda la verdad, camino, verdad, vida. Dice que estas serían las 3 palabras que él intentaría darnos para que las siguiéramos, que intentemos desgranar esas palabras dichas en un tiempo lejano y recuperar las palabras para darles el poder y la vida que contienen, que sólo así tendrán la fuerza para agrietar, romper esos bloques de oscuridad que se han convertido en nuestra cárcel. Gracias. De las masas, caminando por senderos perdidos, solitario en el desierto, aula iniciática, envuelto en las brumas de los bosques, adentrándonos en las grutas de la tierra. Ven con nosotros, inclinándonos ante lo sagrado, aula iniciática. Encendemos una tímida llama para que alumbre con la oscuridad en el conocimiento. Estás ante el umbral perpetuo, estás ante la ara sagrada, aula iniciática.